Literatura latina, 4 de septiembre. Primer módulo. Bien. Bien, y vemos a Sofía también. Muy bien. Bien, vamos a pasar a las geórgicas. O sea, vamos a volver a nuestro amigo Virgilio, después de la breve flash sobre Lucrecio que dimos la vez pasada. Quizás tú, Sofía, estabas en la clase de Lucrecio. La clase pasada no pude venir, y todavía no me he puesto el día en esa clase, pero Ah, ya, entonces en 3 frases, Vicente te pone al día de qué se trató. Tú, Vicente, estabas, ¿cierto? ¿Estabas o no? No me acuerdo. Se fue Vicente. Valentine, tú estabas. No está. Victoria, tú sí estabas. Sí estaba. Ya, entonces vimos a Lucrecio, que fue Sí, un escritor que vino antes de Virgilio, sí, un y, poquito antes. sí, y en su libro Terrerum Natura, de la naturaleza de las cosas, vemos la realidad un poco, la mortalidad del alma, y cómo Espera, los dioses... dinos qué significa el título. ¿Cuál es el tema general Terrerum ahora? Natura, de la naturaleza de las cosas. La naturaleza de las cosas. Y Sí, o vio sea, es cómo un los poema dioses fueron... didascálico, ¿no? Que explica un poco la naturaleza de todas las cosas, o sea, del universo en general. Mm. y cómo los dioses son indiferentes a los hombres. Sí, o sea, lo hace sobre la base de una doctrina filosófica específica. ¿Podrías mencionar cuál es la doctrina filosófica? No, no podría. El Eso es importante. materialismo. Sí, y lo podrías poner con un nombre. Este materialismo lo toma de un filósofo en particular. Y que ese lo tomaba de otro. Y yo me acuerdo del antecesor nomás, de Demócrito. Pero había un ¿Sí? intermedio que no me acuerdo. Él Ya, lo vamos a y recordar ahora entonces. Era Epicuro. 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 Epicuro, de donde viene la doctrina epicureísmo, que después se usa. No, y el epicureísmo es sustancialmente un materialismo. Todo es material, ¿no? Incluyendo el alma humana, incluyendo los dioses, todo es material. Entonces el alma humana es mortal porque es material y por lo tanto se descompone cuando el cuerpo muere. También se descompone el alma. Los dioses son seres superiores a los hombres que viven felices en los cielos, pero que no se preocupan de los hombres, ¿no? Entonces son dioses que básicamente hacen su vida y no tienen nada que ver con nosotros, no se preocupan del hombre, no se preocupan de la historia humana, no se preocupan de premiar y castigar a los hombres, que es lo principal, diríamos, ¿no? Uno de los motivos principales por los cuales que están, digamos, en la idea humana de Dios. Digamos, Dios cumple con esa exigencia fundamental, que es, digamos, que se cumpla la justicia, ¿no? En la vida humana, o más allá de la vida humana, en el más allá, ¿no? Ahora, esto lo resumí porque eso es muy importante para entender Virgilio en general, porque Virgilio toma mucho de Lucrecio en cuanto al arte literario, medita mucho en sus ideas, pero también quiere oponerse a ellas. O sea, en el fondo, este materialismo no lo satisface, ¿no? Y aunque sí, Virgilio, es importante saber que sí se sintió atraído en esta época juvenil de su vida, en esta época de las bucólicas, como entre las bucólicas y las geórgicas, estamos en los años, entre cuando termina de escribir las bucólicas, probablemente entre el 40 y el 39, 38, terminó de escribir las bucólicas y empezó muy pronto después la geórgica. En esa época, sin duda, él se sintió atraído por el epicureísmo porque estaba muy de moda en Roma.
y también porque tenía un aspecto que era para él aceptable, que era cultivar un poco la meditación, la serenidad del campo, el despreocuparse un poco, alejarse de todos los que son un poco los espejismos de la vida de la ciudad con su excesiva riqueza, corrupción. En el fondo, el ideal de la vida sencilla en el campo. Eso es propio del epicureísmo y ese es un aspecto que Virgilio toma y que siempre en cierta forma mantendrá, ¿no? Mientras que los otros aspectos cada vez más los irá rechazando. La idea de que no hay o sea, la idea de que los dioses estén despreocupados de los hombres, eso no le hace sentido. Todo lo contrario, cada vez más se preocupará Virgilio del tema de la providencia. Y en general de la presencia de los dioses, ya digamos, en el poema del campo, de las geórgicas, que él pasa a escribir después de las bucólicas, los dioses están muy presentes, están presentes detrás de la naturaleza, en la naturaleza, gobiernan de algún modo la naturaleza y los hombres los honran con los cultos tradicionales, ¿no? Esta vuelta a la religión tradicional, si bien tiene ciertas ambigüedades, no es importante para Virgilio, así como lo es para Augusto, que va llegando al poder en estos años, todavía no ha llegado al poder absoluto, porque estamos en la década que va del 40 al 30, ¿no? O sea, la década que ve el progresivo agravarse del conflicto con Antonio. La paz de Brundisium es un momento de paz en el 40, pero dura poco. Poco después las relaciones se van haciendo cada vez peores y hasta que se llega a la guerra, ¿no? Que termina en el 31. No se sabe exactamente cuándo Virgilio terminó de escribir la Geórgica, pero es durante esta década. Se puede decir que es entre el 38, 37 y el 30. ¿No? Entonces ya Augusto no se llama todavía Augusto, es Octaviano todavía, pero ya es un personaje clave en Occidente, aunque en Oriente todavía está Antonio, y ya muestra, digamos, esta política, ¿no? De vuelta a las tradiciones, entre las cuales está la vuelta a la religión tradicional, ¿no? Con ciertos matices que después podremos ver más adelante. Y bueno, en esta época ya es muy importante para Virgilio entonces la figura de Mecenas, que es como el ministro de la cultura, entre otras cosas, porque Mecenas hacía muchos roles, digamos, dentro del gobierno de Octaviano, pero uno de estos era preocuparse de la cultura, de los poetas, y también de los otros artistas, pero ahora a nosotros nos interesan más los poetas en este caso, ¿no? Y bueno, pareciera, y Virgilio efectivamente lo menciona, directamente lo menciona en las Geórgicas, que fue el propio Mecenas que le dio a Virgilio el encargo de escribir las Geórgicas. Fue un poema encargado, digamos, a diferencia de las bucólicas que fueron una obra escrita por él autónomamente. En cambio, usa una palabra fuerte, Virgilio en la Geórgica, dice tus no blandas órdenes, o sea, estoy cumpliendo tus órdenes bien precisas, le dice a Mecenas, ¿no? Un poco en contra de ese ideal de la poesía breve, que estaba de moda y que Virgilio tomaba del ejemplo helenístico, sobre todo del poeta alejandrino Calímaco, que había recomendado escribir breves poemas, ¿no? Como las bucólicas, como máximo de 60 versos, 70. En cambio, en las geórgicas ya enfrenta un poema más largo y un poema didascálico, ¿no? Bueno, en ambos aspectos, el poema más largo y el poema didascálico, seguramente está el influjo de Lucrecio. Pues Lucrecio poco antes había escrito un poema más largo y un poema didascálico, de manera que él claramente se pone un poco como un poco imitador en cierta forma y también en otro aspecto en polémica implícita con Lucrecio. El tema es el tema de las geórgicas, georgikon, bueno, una palabra griega, igual que bucolicón,
Georgikon significa de las cosas del campo. Georgos es el campesino. Entonces es un poema didascálico, que quiere decir que quiere enseñar los trabajos del campo, o sea, enseñar la agricultura. Ahora, no hay que pensar que cuando un romano quería enseñar agricultura necesariamente escribiera un poema, ¿no? Obviamente, digamos, un manual de agricultura en un sentido más técnico se escribía en prosa. Y ahí efectivamente Virgilio también tenía una base, porque un gran erudito, su contemporáneo de él, Varrón, voy a escribir Profesor, en el chat, ¿sí? dijo un concepto antes de referirse a que enseñaba los oficios del campo. Usted dio un concepto que no lo escuché bien. Didascálico, Eso. poema didascálico. Y eso es que enseña Claro, didascálico. didascálicos, didaskein en griego significa enseñar. Didaskein, de donde viene nuestra palabra didáctico, ¿no? La didáctica, didactique, y el didáscalos, que significa el maestro, ¿no? Sí, vale la pena decir una palabra más sobre eso, porque para nosotros es un tema, o sea, es un género literario que no conocemos, porque en nuestros tiempos prácticamente no existe el género didascálico, porque todo lo que es enseñar para nosotros es en prosa. Y en prosa en general, en prosa que no tiene ninguna pretensión artística, en prosa técnica. Si uno escribe un manual de agricultura, escribe un libro científico en prosa técnica que no tiene ninguna gracia artística, ¿no? Y obviamente que los griegos conocían eso, tenían manuales en prosa con vocabulario técnico que no se preocupaban del aspecto artístico, ¿no? Pero al lado de eso tenían los griegos un género artístico que en el fondo se podría decir, simplificando un poco, que toma la excusa de la didáctica, porque no es su verdadero objetivo, porque si uno verdaderamente quiere aprender la ciencia de la agricultura, tiene que ir a un manual técnico, ¿no? Entonces, toma un poco la excusa de eso para, en definitiva, tomar el tema del campo como tema poético, que significa, por ejemplo, profundizar en aspectos de la, no sé, de la contemplación de la naturaleza, de la meditación sobre el sentido del trabajo, la meditación religiosa sobre qué hay detrás de la naturaleza, o sea, hay toda una serie de temas que son vehiculados, diríamos, por medio de esta excusa, que es la didáctica. Ahora, es un poco más que una mera excusa, en el sentido que hay efectivamente muchos versos en las geórgicas dedicados a enseñar con bastante detalle y también con términos técnicos ciertas técnicas agrícolas. Eso sirve para que el lector también tome en serio que él está hablando de algo importante para el trabajo práctico. O sea, parte de la motivación también poética está dada en la exhortación a dedicarse efectivamente a ese trabajo, porque la agricultura estaba en crisis. Y entonces también el propietario, el que tenía tierra, etcétera, siempre y cuando fuera culto y pudiera leer poesía, también era animado a valorar ese tipo de trabajo, a irse un poco de la ciudad, la ciudad que era atractiva con sus brillos, sus teatros, sus fiestas, etcétera, etcétera. Que en el fondo el mensaje es, bueno, pásenlo bien en los carretes, ustedes que tienen plata, pero vayan también a su campo a verlo. O sea, reencántense también con sus campos, con sus fundos, más o menos grandes que sean, preocúpense de eso, porque la agricultura estaba en un desastre, ¿no? Por toda la crisis de la propiedad, de la pequeña propiedad, digamos, la mano de obra de los esclavos que desencantaba completamente los libres, digamos, del trabajo agrícola. Entonces, en el fondo es toda una vuelta a valorar todo esto. Y bueno, detrás de eso entonces también hay hay como toda una filosofía del trabajo, ¿no? La valoración del trabajo como algo importante, no algo solo del esclavo, ¿no?
sino algo que es libre. De hecho, no aparecen esclavos en las geórgicas, aparecen siempre campesinos libres. Claro, cosa que da una imagen ideal, no era así la realidad de la agricultura, pero que servía precisamente para realzar este ideal del trabajo, que el trabajo en el fondo santifica al hombre, lo hace, digamos, es algo bueno que le permite equilibrarse. Hay como una teología, casi me atrevería a decir, del trabajo, ¿no? La dignidad en el fondo del trabajo, ¿no? Que no es solamente una dura necesidad, sino algo que permite estar en armonía, ¿no?, con los dioses, con la naturaleza. Todo eso, digamos, quieren transmitir las geórgicas, de manera que el contenido, ¿no?, moral es muy importante. Y bueno, quizás dando todavía un pasito más allá, quiere dar más en general como toda una visión del mundo, ¿no? Porque en el fondo reinterpreta un poco como la historia humana a la luz de estos conceptos básicos, ¿no? Presencia de los dioses, santificación del trabajo, vuelta a la religión tradicional. Bueno, y para dar entonces evidentemente esta visión más general, él introduce también unos excursus, o sea, dentro de la exposición técnica, donde él explica cómo se hacen las cosas, cómo hay que arar la tierra, cómo hay que recoger el trigo, etc. Entre medios se da espacios como excursus, ¿no?, como espacios amplios donde, por ejemplo, en unos 100 versos se explaya como en el tema más general, más cósmico o más histórico, para dar una conexión con la realidad histórica del momento. Entonces, estos discursos son los que le dan en el fondo el tono, la clave, un poco a todo el poema. Por eso estos discursos son las partes que nosotros más, que evidentemente donde vamos a centrarnos más, porque son los pasajes donde él muestra como más abiertamente los objetivos que tiene, ¿no? Los temas donde se enfoca más. Bien. Creo que como introducción esto puede bastar y podríamos lanzarnos ya a leer directamente el texto para verlo en directo. Como siempre es importante, siempre en un poema antiguo, bueno, en todo poema, ver el inicio, ¿no?, el proemio, como él presenta sus temas. Así que vamos a leer un poquito eso, el inicio, como los primeros 40 versos. Un proemio bastante largo. Voy a leer, para que los escuchen, como otra vez los primeros 4 o 5 versos los voy a leer en latín y traducir literalmente. Después el resto vamos a leerlo en castellano. El latín tiene la ventaja con respecto al castellano que es más corto, es más sintético. De manera que en los primeros versos, en pocas palabras, ya dice muchas cosas. Prácticamente hace una presentación de los temas de todo el libro ya solamente en los primeros 4 versos. El metro es exactamente igual que el de las bucólicas, es el hexámetro dactílico. Y suena más o menos así. Quid faciat letas segetes quo sidere terram, vertere mece nasul misque adiungere vitis, conveniat que cura boum qui cultus habendo, sit pecori apibus quanta experiencia parcis, incaner incipiam. Y aquí a mitad del verso termina lo que podría llamarse el proemio del proemio, o sea, los primeros 4 versos donde lo que hace es decirnos los 4 temas de los 4 libros de la obra. La obra tiene 4 libros de aproximadamente unos 500 versos cada uno, y cada libro tiene un tema, y él aquí lo resume. Primer verso. ¿Qué cosa haga fértiles, letas sería literalmente felices, en el sentido, pero felices en el sentido de fecundas,
¿Qué cosa haga fecunda las mieses? ¿Con qué estrella revolver la tierra? O sea, ¿bajo qué estrella? ¿Bajo qué temporada? ¿En qué temporada revolver la tierra? O sea, arar la tierra, trabajarla, ¿no? O sea, en qué temporada se hace cada uno de los trabajos. Y en estas 4 palabras ya tenemos el contenido del primer libro, que es cómo se ara la tierra, cómo se trabaja la tierra, también teniendo en mente las estrellas, o sea, la temporada. Contenido del primer libro. Después aparece, evidentemente, en posición aquí clave, ya en el segundo verso, la palabra mecenas, o sea, el nombre del gran protector de Virgilio y también inspirador de la obra. Aunque eso todavía no se dice, se dirá después en el proemio del otro libro, porque cada libro tiene un proemio. Él quiso que cada libro tuviera un proemio, ¿no? Y en 2 de estos proemios menciona mecenas. Y en otro menciona Octaviano, que obviamente tiene que estar presente, ¿no? Entonces, mecenas, es como una dedicatoria, está dedicado a mecenas. Después, las siguientes como 5 palabras resumen el segundo libro. Ulmisque adiungere vitis conveniat. Sería literalmente, como convenga juntar los ulmos con las vides, ¿no? O sea, en definitiva, cómo se cultivan los árboles frutales, ¿no? Como todo el segundo libro está dedicado a los árboles frutales, pero con un privilegio especial para la vid, para la viña. Después veremos por qué, ¿no? La vid es muy importante. Bueno, es obvio porque, digamos, la vid produce el vino, y el vino siempre tiene un significado simbólico muy importante, ¿no? Y también porque en Italia es especialmente importante el cultivo de la vid, y eso después veremos que le sirve a Virgilio para desarrollar el tema itálico, que Italia es uno de los temas clave de las geórgicas. Después, tercer libro, Que cura boum, ¿qué cura de los bueyes? Qui cultus habendo sit pecori. ¿Qué cultivo o qué crianza hay que tener para las bestias? Pecus pecoris es en general el ganado. Y así se resume todo el tercer libro, que está dedicado entonces a los animales, ¿no? O sea, bueyes, ¿no? Ovejas, cabras, digamos. Todo digamos, el ganado doméstico. Y finalmente el cuarto libro tiene algo especial, que son las abejas. Apibus, cuánta experiencia parchis, ¿no? O sea, cuánta experiencia es necesaria para cultivar las abejas, ¿no? Que son especialmente importantes. Producen la miel, la cera, ¿no? Varios productos importantes. Y sobre todo para Virgilio, para los antiguos en general, pero en particular aquí para Virgilio, tienen un importante significado también político. Bueno, en realidad, tanto antropológico en general como específicamente político. Político porque las abejas se organizan en una comunidad, ¿no? Donde cada uno tiene su rol. Está el rey, nosotros sabemos que es una reina, después se descubrió que la jefa de la colmena es una reina, ¿no? Es femenina, pero los antiguos no sabían eso, pensaban que era masculino, pensaban que era un rey. Pero era claro que había una abeja que era más importante que otras, ¿no? Y después están las abejas que se preocupan de una tarea, otras que era muy claro en los antiguos que la colmena tiene su organización política, ¿no? Y por lo tanto sirven un poco como ejemplo de la comunidad ideal, ¿no? Por eso que es importante para también el ascenso al poder que está viviendo Augusto en ese momento, como el recrear una sociedad con su orden social, con su jerarquía, donde todos hacen su tarea, todos obedecen, o sea, volver a crear una sociedad ordenada. Entonces tiene un ejemplo en las abejas. Y junto con eso también hay otro nivel. Las abejas son importantes por eso también, porque también tienen una especie de significado místico. Las abejas en la literatura griega, también en la filosofía griega, también representan un poco el elemento
como inmortal, como lo explicará Virgilio también, el hecho que en la colmena hay como una mente directiva y algo que las dirige, se considera que tienen como también como alma, de manera que también son un poco símbolo del elemento espiritual en el hombre, también del elemento inmortal. También porque los antiguos creían que las abejas nacían por una especie de generación espontánea, no se sabía bien cómo se reproducían. Y por lo tanto representan como un poco el elemento, diríamos, espiritual del hombre, en cierta forma inmortal también. Por eso es muy importante toda esta parte de las abejas. Después, bueno, eso no lo dice aquí, después la segunda parte del libro cuarto, en cambio, ya no tiene nada que ver con las abejas, porque sufrió la última parte del libro cuarto, o sea, la última parte del poema en general, que termina con el libro cuarto, sufrió un percance porque estaba dedicado a un amigo de Virgilio, que se llamaba Gallo, que era un poeta, entonces era amigo y colega de Virgilio como poeta, Virgilio lo quería, pero fue después protagonista de una tragedia porque Octaviano lo mandó para gobernar Egipto, después de la batalla de Accio, cuando Octaviano derrotó a Antonio y Cleopatra y anexó Egipto como una región con estatuto especial, que era parte de su propio patrimonio personal, por lo tanto estaba sometida al control directo de Octaviano, mandó a este hombre de confianza, Gallo, y pareciera ser, no tenemos mucha noticia de eso, pero pareciera ser que Gallo en Egipto, que era un país grande y rico, donde las personas estaban acostumbradas a darle honores casi divinos a los gobernantes, parece que los egipcios empezaron a darle a Gallo honores casi divinos, a honrarlo como un rey casi divinizado, y eso no le cayó para nada bien a Octaviano. Porque Octaviano, evidentemente, él era el que estaba como afianzando su poder, también semidivinizado, etc. De manera que no sabemos bien los detalles, pero un buen día le llegó al pobre Gallo la orden de suicidarse de parte de Augusto, de manera que Gallo terminó de manera trágica. Y eso, bueno, y le llegó evidentemente en paralelo la orden a Virgilio de eliminar radicalmente toda referencia a Gallo en el poema de las Geórgicas, porque evidentemente no era acorde, digamos, con la orden de Virgilio que quedara exaltado este personaje que él había querido eliminar físicamente. De manera que Virgilio, claro, para Virgilio debe haber sido también bastante traumático, digamos, que su amigo terminara así y además tener que quitar en la parte que era bastante larga, del final unos 200 versos que estaban dedicados a exaltar la figura de Gallo como poeta y por otros méritos. Pero eso dio un resultado poético también interesante porque Virgilio entonces canta aquí, en la segunda parte del libro cuarto, el descenso de Orfeo a los ínferos para rescatar a su esposa, Eurídice, ¿no?, que estaba prisionera en el Hades. Y evidentemente el hecho del amigo muerto inspira, ¿no?, la narración de este mito, como Orfeo, en el fondo es un poeta mítico en el cual Virgilio se está, diríamos, identificando, y se puede decir Eurídice, la que está aprisionada en el Hades, un poco figura al propio Gallo, o sea, al que acababa de morir, ¿no? Y entonces también es interesante esta parte del libro cuarto. Y es la primera experiencia en que Virgilio entonces se dedica a este tema de la bajada al más allá, ¿no? Y también eso le da la ocasión un poco para oponerse a la visión materialista de Lucrecio, que negaba netamente el más allá, ¿no? Aquí él ampliamente narra esta bajada al más allá, entonces claramente es una afirmación, ¿no?, de la realidad del mundo del más allá. Aunque después termina mal, ¿no? Porque finalmente a último
momento, no sé si saben la historia, ¿no? Que Orfeo logra como encantar a todas las potencias, a los guardianes, ¿no? Del más allá para rescatar a su esposa, pero con la promesa de que él no tiene que mirar hacia atrás en todo el trayecto en que él la saca del infierno, de los ínferos, no tiene que volverse atrás. Y en cambio, a último momento, justo cuando están a punto de salir, él se vuelve atrás para asegurarse que efectivamente su esposa está. Y eso, entonces, la pierde, digamos, ella tiene que volver abajo, ¿no? De manera que termina de forma triste, acorde también a cómo se sentía seguramente Virgilio. Bien, yo creo que como ahora después nos va a tocar leer el resto del poema, que es como tiene una unidad, yo creo que nos conviene hacer aquí pausa y después hacer todo junto lo que queda después. Vamos a leer todo lo que es como el proemio del 5 como al 40 y tanto. Así que vamos a hacer aquí mejor el recreo. ¿Cuántos somos? Que éramos poquitos. A ver. Somos 7, estamos poquitos hoy día. Bien, como siempre voy a lanzar otra reunión, entonces como entre 15 y 20 minutos. Dejar de grabar.